El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Vamos a establecer un diálogo periodístico con el jurista y constitucionalista Rafael Ollarte, que ya nos acompaña vía telemática. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Fabricio. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Radio Majestad. Gracias por la gentileza. A ver, le voy a consultar a usted, que es el especialista, para que un poquito nos explique. Porque revisando el artículo 166 de la Constitución, que da cuenta de la declaratoria del estado de excepción, establece un plazo, 60 días de vigencia del estado de excepción, con una renovación de 30 días adicionales y pare de contar. Esto ocurrió con el estado de excepción asociado a la emergencia sanitaria. El decreto fue emitido el 16 de marzo, el 15 de mayo, que se cumplieron los 60 días, se generó una renovación de 30 días y esos 30 días terminaron ayer, 14 de junio. Es decir, hoy ya no estamos jurídicamente hablando en estado de excepción. Sin embargo, ayer, y esto di lectura al inicio de este espacio de noticias, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante la inquietud que le hacía una persona en el Twitter, señaló que el Ejecutivo va a emitir un nuevo decreto de estado de excepción. ¿Es posible esto? ¿Cómo funciona? Porque sobre esto también puede haber una discusión jurídica, doctor. Bueno, estamos haciendo una discusión jurídica de donde no hay. Es decir, este gobierno es lo suficientemente malo como para hacerle problema por una cuestión que no está mal. A ver, a partir de la Constitución del año 98, los estados de excepción, antiguamente llamados de emergencia, tienen un límite temporal de 60 días. Con la anterior Constitución se podía renovar por 60, con esta 30. Pero no quiere decir que la renovación es una sola. La finalidad de la caducidad del estado de excepción es que no ocurra lo que pasaba en anteriores ocasiones, en que los presidentes de la República decretaban un estado de emergencia y se les olvidaba, entre comillas, dejarlo sin efecto y nos quedábamos con estados de emergencia permanentes. De hecho, cuando se aprobó la Constitución del año 98, nosotros teníamos decenas de estados de excepción dictados hace muchos años que todavía estaban vigentes porque o el presidente de la República no los dejaba sin efecto o porque el Congreso no los revocaba. Entonces lo que se hizo fue algo bastante racional, decir 60 días. Ahora, no es que el constituyente del 98 ni el constituyente de Montecristi de 2008 hayan creído que las circunstancias que originan un estado de excepción se acaban necesariamente en 60 días. Usted no sabe cuánto tiempo va a durar la guerra internacional. Claro. Usted no sabe cuánto tiempo va a durar la catástrofe. ¿Cuánto tiempo va a durar, en este caso, la calamidad pública originada por una pandemia? Usted no lo sabe. Claro, de hecho, en estricto rigor, el Ecuador todavía está en emergencia sanitaria. O sea, más allá de cualquier cosa, todavía estamos en eso. Entonces, lo que usted puede hacer es renovar sucesivamente por 30 días los estados de excepción. De hecho, Rafael Correa lo hizo, a mi juicio exageradamente. Con el 30 de septiembre. Por el 30S. Exactamente. En la Asamblea Nacional se renovó sucesivamente por decenas de veces, casi un año, cuando ya no habían las circunstancias. A ver, entonces alguien dirá, ¿y si el presidente de la República está exagerando? Bueno, la Asamblea Nacional le puede revocar el estado de excepción. La Corte Constitucional le puede dejar sin efecto el estado de excepción por no haber causal. Entonces, el tema no es que usted solamente puede renovar por una vez, pues eso sería absolutamente irracional. No solo que eso no ha pasado en circunstancias anteriores en que usted ha renovado sucesivamente los estados de excepción. Entonces, no hagamos crítica de donde no hay. Yo le insisto, este gobierno es lo suficientemente ineficiente como para que le hagamos lío de algo que no es problema. A mí lo que me asustó fue precisamente eso. Dije yo, hoy día se vence el estado de excepción, caduca, y resulta que usted no puede imponer ninguna de las medidas restrictivas a la libertad ambulatoria, es decir, por ejemplo, transacciones de libertad de tránsito que hay entre provincias o entre cantones según el semáforo. No podría imponer las medidas restrictivas a la libertad de reunión, por ejemplo, distancias y cosas por el estilo. Requiere el estado de excepción para eso porque todavía no han cesado las causas que motivaron la dictación del estado de excepción. Es decir, doctor,
para entenderle, yo insisto porque el 166 de la Constitución, deme un segundo que aquí tengo el texto exacto del 166, claro, dice, plazo máximo de 60 días, si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por 30 días más, pero dice hasta por 30 días más. Eso, digamos, es lo que había generado una interpretación este fin de semana de que ya no se puede renovar más veces. A ver, cuando dice hasta por 30 días más, quiere decir que usted lo puede establecer por menos tiempo. De hecho, el estado de excepción no es que dura 60 días. El presidente de la República podría decir, ha ocurrido algo, y decreta un estado de excepción por 20 días. Claro, es hasta 60 días, o un plazo máximo de 60 días, dice la Constitución, claro. Y las renovaciones hasta por 30. Y puede haber, usted decía, renovaciones sucesivas si la causa que motivó el estado de excepción no desaparece. Efectivamente, si no han desaparecido las causas, tiene que seguir renovando. Sería irresponsable, como en este caso, no renovar el estado de excepción. Ahora, digamos que ya encuentra la vacuna preventiva y la vacuna curativa, y usted sigue con estado de excepción por esto, claro, ¿qué le va a decir? ¿Qué le debería decir la Asamblea? Que hombre, no tiene muy buen nombre, pero ¿qué le debería decir la Asamblea? Le revoco el estado de excepción. ¿O qué debería decir la Corte? No hay causal, el decreto de excepción es inconstitucional. Por eso es que el decreto de excepción tiene control automático, y el decreto renovatorio del estado de excepción tiene también control automático, y en eso sí hay que hacer una diferencia, porque al menos la Corte actual, por lo menos, sí los controla, porque lo que ocurría con Rafael Correa era que la Corte Cervecera no le controlaba nada, porque decir luego de 5 años que estaba bien el decreto de excepción, a mí no me sirve. Correcto, entonces me queda claro con esta explicación que genera Rafael Ollarte en esta mañana, que el Ejecutivo sí puede expedir un nuevo decreto o renovar el decreto del estado de excepción, porque está claro que las circunstancias que lo motivaron no han desaparecido. Ahora, el estado de excepción terminó, o el decreto vigente terminó ayer, pero hasta este momento no tengo confirmación, he revisado y no se ha expedido un nuevo decreto. Digamos, en este momento, en estricto rigor, no habría estado de excepción, doctor, si es que no hay un decreto. Qué raro, oiga, qué raro la irresponsabilidad gubernamental. Yo me pregunto lo mismo, porque sí pudo haber renovado ayer. Ayer mismo, claro. Y hoy día estar publicado en el registro oficial. Porque otra cosa que se hace tradicionalmente en Ecuador es que los presidentes de la República te dicen que dicten el decreto de excepción, que entrará en vigencia inmediatamente sin perjuicio de su publicación, como que la publicación fuera una cuestión formal de menor monta. Le hago presente que el decreto de excepción se llama así, no porque se me ha ocurrido, sino porque exceptúa la aplicación de reglas ordinarias. En este caso, la regla general es libertad de tránsito, libertad ambulatoria, y por excepción usted puede restringir esos derechos o asumir facultades extraordinarias. Tal vez el presidente de la República sigue pensando, o tal vez lo haga, que en el decreto renovatorio de estado de excepción puede dictar medidas adicionales. Eso no es propio de un decreto de excepción, de un decreto de renovación, sino de un decreto ampliatorio. Pero tampoco le va a pedir mucho pues a esta gente. Correcto. Estamos dialogando con Rafael Ollarte. Le quiero preguntar al doctor Ollarte su postura desde el punto de vista constitucional, jurídico, sobre la posibilidad de suspender el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios. Sobre esto se ha hablado mucho respecto de la retroactividad o irretroactividad de la ley. El Ejecutivo ha enviado un veto parcial sobre una de las disposiciones reformatorias incorporadas en la Ley de Apoyo Humanitario, añadiendo el siguiente texto: exceptúase del beneficio establecido en este artículo los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución, o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra fe pública y o de agresión o violencia sexual. ¿Cómo interpretamos el artículo y este veto respecto de las pensiones vitalicias? Porque la pregunta es, si se aprueba esto, ¿regirá para los que actualmente reciben pensiones? ¿Regirá solo para el futuro? ¿Cómo debería operar esto, doctor? Doctor Ollarte. Creo que se nos congeló el doctor Ollarte. Ahí sí. Una cosa. Ahí sí le escucho, doctor, que no le escuchaba. Ahora sí. Que se lo hace con la ley. El momento
de adquirir este derecho. Por ejemplo, a partir de... Estamos con algún problema con la señal en este diálogo. Ya vamos a revisar en este momento la conexión. Estamos dialogando con el doctor Rafael Ollarte, quien es constitucionalista, hablando justamente sobre algunos temas. Nos ha generado una explicación respecto justamente de lo que tiene que ver con la emisión de los estados de excepción. Hay un artículo, el 166 de la Constitución, que permite justamente la expedición o el tiempo de los estados de excepción. Y ahora mismo estamos tratando de consultarle al doctor Ollarte. Vamos a tratar de recuperar la conexión con él en el internet. Le estábamos consultando sobre la suspensión de las pensiones vitalicias. Diario El Comercio había publicado hace pocos días la siguiente nota. Una de las 32 objeciones efectuadas por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario se relaciona al condicionamiento de las pensiones vitalicias para exmandatarios. En el documento remitido a la Asamblea Nacional el martes 9 de junio del 2020, el presidente Lenín Moreno señala que es necesario remitirse las causales establecidas en la Constitución y propuso un texto alternativo a la disposición reformatoria cuarta de la denominada Ley Humanitaria. Se trata de una objeción a la reforma al artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. Y daba cuenta de ese texto que di lectura. Exceptúase del beneficio establecido en este artículo los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y o de agresión y violencia sexual, reza el texto que ha sido propuesto por el presidente de la República. La Ley del Servicio Público desde el 2010 fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente a favor de las y los señores expresidentes y exvicepresidentes constitucionales de la República. La discusión ahora gira en torno al condicionamiento de las pensiones vitalicias, si tiene o no carácter retroactivo. El asambleísta Edi Peñafiel, del Bloque de Integración Nacional BIN, al respecto, quien propuso esta iniciativa, precisó que se deberá consultar a la Corte Constitucional si puede aplicarse con carácter retroactivo. El especialista en Derecho Laboral, José Irigoyen, explicó que una vez que la ley sea oficialmente publicada en el registro oficial, se aplicará esta condicionante, pues advierte que las pensiones vitalicias son de tracto sucesivo, es decir, que se van devengando mes a mes. Para que usted pueda seguir pagando las pensiones mensualmente, tiene que ver si la norma en este mes le permite o no le permite pagar, porque en derecho público se puede hacer lo que está expresamente permitido, manifestó. Tanto el expresidente Rafael Correa como el ex vicepresidente Jorge Glass fueron notificados el 27 de abril por la Corte Nacional de Justicia con la sentencia de primera instancia por el presunto delito de cohecho. Si la condena se ratifica, tanto Glass cuanto Correa dejarían de recibir la pensión. Además, Glass actualmente cumple una condena por el delito de asociación ilícita vinculada a la trama de Odebrecht. Entre los dignatarios que reciben estos recursos mensualmente, también constan 3 expresidentes que no concluyeron su periodo: Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. El artículo 145 de la Constitución de Montecristi señala que el presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en 7 casos, y ahí se enumeran pues todos los casos que menciona la Constitución. No logramos recuperar aún el contacto con Rafael Ollarte, pero al respecto vale hacer una reflexión, ¿no? La discusión de fondo debería girar en torno a si un expresidente o un ex vicepresidente debería tener derecho o no de recibir una pensión. Esto, digamos, para algunos termina siendo injusto, para algunos termina siendo inconveniente, para algunos termina desnaturalizando el paso de una persona por las 2 principales magistraturas. Pero también obviamente vale anotar si eventualmente, digamos, Abdalá Bucaram, que estuvo 20 años fuera del país, que esperó que prescriban sus procesos iniciados en 1997, recibió y sigue recibiendo su pensión vitalicia. Gustavo Noboa, que igualmente abandonó el país, sobre quien hubo un proceso judicial y se benefició de una decisión por parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi, igualmente siguió recibiendo su pensión vitalicia. O sea,
son cuestiones que están allí para el tapete de la discusión. Voy a ver si tengo suerte. Doctor Rafael Ollarte, ¿me escucha? Lo escucho. Ahora sí. Ahora sí, doctor, ahora sí perdimos la conexión. Le preguntaba sobre el tema de las pensiones vitalicias, por favor. Sí, lo escuché. A ver, hay dos cosas. Uno, el tema político, es decir, la conveniencia o no de mantener el tema de la pensión vitalicia, que lo podríamos discutir, es decir, si nos parece razonable que alguien que ha cumplido el periodo, sin importar cómo lo ha cumplido, debe o no recibir una pensión vitalicia. Es decir, ¿por qué razón, si es que usted ya cumplió con su misión, le tenemos que seguir pagando de por vida, como que un presidente de la República, luego de salir de la presidencia de la República, se transforma en un muerto de hambre que no puede vivir por sus propios medios, cuando en realidad lo que sucede es todo lo contrario, o por lo menos así debería ser. Usted sale de la primera magistratura del Estado y naturalmente tendrá las puertas abiertas para muchas cosas. A mí nunca me ha quedado claro eso de las pensiones vitalicias. Pero bueno. Pero ahí está, digamos que está. Sí. La segunda cosa es, ¿puedo eliminar esas pensiones vitalicias sin afectar el principio de retroactividad? Ahí es donde hay que distinguir entre la adquisición del derecho, que se lo hace con la ley vigente al momento de adquirirlo, el ejercicio del derecho, que se lo hace con la ley vigente al momento de practicar el derecho, y la extinción del derecho. Le comento, por ejemplo, usted compró un vehículo en el año 2009, el año 2010 le dijeron no puede usarlo un día a la semana por el pico y placa. Usted no puede decirme, derecho adquirido, me está aplicando con efecto retroactivo. Cuando yo compré el carro, no había el pico y placa, por lo tanto no me debería afectar. ¿Usted qué le va a decir? No, yo no le estoy diciendo que el carro no es suyo, sino que la forma de ejercicio del derecho la va a aplicar con la ley vigente ahora. No me puede a usted hablar de retroactividad. Lo mismo ocurre con la extinción del derecho. Ahora, si usted cambia las reglas de adquisición del derecho, no va a aplicar la nueva ley. Por ejemplo, hasta hace 2 años, los menores de 18 años y mayores de 16 podían casarse con la autorización de los padres. Eso se eliminó. Eso no quiere decir que si una persona se casó a los 17 años, el matrimonio no sea válido. ¿Por qué? Porque adquirió el derecho con la ley vigente en el momento en que contrajo el matrimonio. Es un matrimonio válido. Pero si usted, por ejemplo, agrega causales de divorcio, esas causales de divorcio son aplicables a todos los matrimonios, los mismos que si las elimina, son aplicables para todos los matrimonios, ¿ya? Entonces sí hay que distinguir esto. Nadie le está diciendo, si es que se extinguiera el derecho, por ejemplo, usted dice, hasta aquí nomás, se acabaron las pensiones vitalicias, nadie le está diciendo devuelva. No, porque es un derecho adquirido. Es decir, cuando cobró la pensión vitalicia, la cobró bien, porque estaba vigente ese derecho. Si usted la elimina ahora, la elimina hacia el futuro. Eso es no darle carácter retroactivo. Ahora, la cosa así, que no es ni agua ni pescado lo que hace el presidente de la República en el veto, y más parece legislación con dedicatoria, es decir, yo no quito el tema de la pensión vitalicia. Lo que hago es retirarla a algunos. Jurídicamente lo puede hacer, en principio sí, salvo que lleguemos a la conclusión de que es la legislación dedicada y que viola los principios de generalidad y de universalidad, pero es un tema que debería resolver la Constitución. Pero digamos, desde su punto de vista, como está estructurado el texto del veto parcial del Ejecutivo, ¿se podría pensar que hay algún tipo de direccionamiento específico de una norma que debería ser general? Porque digo, entiendo que las normas tienen que ser de aplicación general, ¿no? A ver, efectivamente, porque si usted me dice cuáles son los presidentes de la República que reciben pensión vitalicia y que han sido cesados, sabemos cuáles son los 3. Es decir, no tengo que adivinar. Ahora, el otro tema de empezar a poner cosas tales como, y si es que también recibió sentencia por tal clase de delito, ya sabemos cuál es pues el encausado por esa clase de delito. O los encausados en este caso, que son Correa y Glass. En el primer caso son Bucaram, Guadi Gutiérrez, en el segundo caso Correa y Glass. Exactamente. Entonces, lo único que me está diciendo es, no hay pensión vitalicia salvo para mí. ¿Ya? Es decir, incluso yo, que soy el que hago el veto presidencial, me estoy beneficiando de mi propio veto. O sea, no hay pensión para los demás, pero sí para mí. Tal vez en el entendido que crea que ya no lo van a cesar. Cosa que no está acabada. O sea, tiene que terminar el mandato, claro.
Sí, porque, perdone que le diga, pero esa cuestión de la consulta popular del año 2018, una cosa es que yo haya votado que sí por eso, por la forma como se nombraba a los funcionarios, no es para que se vuelvan a nombrar iguales, y otra cosa es que vuelva a hacer lo mismo, pues, utilizando dineros de empresas públicas para financiar una campaña electoral. Eso tiene una cara de juicio político bestial. Ah, bueno, pero con la asamblea que tenemos, ¿qué le voy a decir? Pues, ¿qué le puedo decir? Nada, pues. Pero nada excluye que el día de mañana o lo cesen o lo destituyan, o también pasado mañana que se gane un buen proceso penal por algunas otras cosas. Es decir, a ver, perdón, cuando yo hago legislación con dedicatoria, cuidado que se me devuelve. Pues. También hay boomerang en esto. ¿Acaso será el primero al que se le devuelven las cosas que se hacen para el resto? Uno siempre ha hablado de esto en política. Ten cuidado en política. O sea, si tú quieres eliminar la pensión vitalicia, elimínala, con tu veto bien puesto, se elimina la pensión vitalicia. Eso no va a afectar el principio de retroactividad. Nadie les va a decir a los exmandatarios que han cobrado la pensión que la devuelvan, solo que ya no la van a poder seguir obteniendo. Es una cuestión normal en el mundo del derecho. No afecta el principio de retroactividad, es hacia el futuro la extinción del derecho. Pero si tú quieres empezar a ponerme dedicatorias, cuidado que la dedicatoria mañana te llega a vos también. Claro, me queda claro esa parte. Doctor, le comprometo para seguir hablando en los próximos días o semanas sobre los diversos temas relacionados con el mundo jurídico que usted los maneja muy bien. Gracias por el tiempo, doctor Ollarte. Siempre un placer, don Fabricio. Saludo. Gracias. Rafael Ollarte, constitucionalista, hablando con nosotros aquí en A Primera Hora. La primera parte de la entrevista, porque tuvimos una interrupción debido a dificultades de conexión, nos habló sobre el decreto ejecutivo que dispone de estado de excepción. Insisto, el estado de excepción, el decreto ejecutivo que dispuso el estado de excepción terminó ayer. Hasta este momento no tengo confirmación de que el Ejecutivo haya emitido un nuevo decreto ejecutivo. El doctor Ollarte ha dicho que sí lo puede hacer, porque la causal que motivó el estado de excepción no ha desaparecido, que constitucionalmente sí se lo puede hacer, y trajo a colación algo que es real. Tras el 30 de septiembre del 2010, sucesivamente hubo renovaciones del estado de excepción, fundamentalmente en la función legislativa durante varios meses. Eso también hay que analizarlo para el debate público. Y lo otro, su postura respecto del veto parcial del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario y lo que tiene que ver con las pensiones vitalicias de los expresidentes. ¿Es dirigido esto? ¿El texto del presidente de la República va dirigido? Habrá que analizarlo. 7:48 en A Primera Hora.